de tanto padecer con esto. Vamos a empezar la clase. Espero que no nos cansemos. Esa es la clase importante porque vamos a ver a la mujer durante todo lo que es el proceso de la gestación, todos los cambios que se produce y que van a repercutir en algunas veces en el mismo desenvolvimiento del bebé o en el desenvolvimiento o en la salud de la madre. Por eso es muy importante saber y conocer todo este magma de cambios que se producen durante el embarazo. Em, Los cambios fisiológicos en el embarazo, vamos a ver cuál es lo que vamos a estudiar: el aparato reproductivo, el aparato respiratorio, el sistema cardiovascular, el aparato urinario, el digestivo, la piel de anexo, los cambios metabólicos, el sistema endocrino y el sistema musculoesquelético. Como se dan cuenta, es todo el organismo de la mujer la que cambia durante la etapa del embarazo. Empezando con el aparato reproductor, lo que más va a cambiar es el útero. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Ya, es el útero. Si comparamos útero de una mujer que no es... Estoy escuchando bullas. Ya. Como estaba diciendo, el órgano que más va a cambiar durante la gestación es el útero. Si comparamos un útero que no está embarazado, vamos a ver que, por ejemplo, está con 7 gramos de peso y un volumen de 10 mililitros. No, parece que está en un teléfono por ahí. Y durante el embarazo, ese útero va a crecer, inclusive va a llegar a pesar hasta 1.100 gramos, llegando a un volumen hasta de 5 a 20 litros en algunos casos. Como van a ver, que la capacidad aumenta de 500 a 1.000 veces más a veces de lo que normalmente es. En el primer trimestre el útero crece por efectos hormonales, básicamente. Y en el segundo y tercer trimestre, o sea, después de las 12 semanas, básicamente crece ya por el crecimiento del mismo producto. Como vemos aquí al inicio, a las 12 semanas, vamos a ver un útero en forma esférica, donde está dentro como les digo, ya ocupando el producto. Después de las 12 semanas, ya se forma es en una forma ovoide y se hace discretamente hacia una dextrorotación. No se sabe en realidad por qué es esta dextrorotación que se observa después de las 12 semanas y en forma ovoide, pero se ha descrito que de repente dice que es por la posición del recto sigmoides, por todas de los órganos que ocupan ese espacio, harían que el útero se haga una retroversión. Y el mismo fondo uterino, conforme va aumentando el embarazo, pues desplaza todos los intestinos hacia la cavidad abdominal. También hay cambios a nivel de los ligamentos. Estos ligamentos se van a estirar, principalmente el redondo. Va a empezar en algunas mujeres a sentir distensión, dolor, porque va a haber un alargamiento de todos los ligamentos del útero. Aquí más de lo mismo, que vamos forma más clara que les estoy diciendo para que puedan captar mejor. Vemos que el útero a las 12 semanas, el útero pierde su forma original, que es forma de una perita, y se va a hacer una forma de una esfera. Después el tamaño en la mujer no embarazada es de 70 gramos, y después en la embarazada ya llega hasta 1.100 gramos. A partir del primer trimestre aparecen contracciones uterinas, que se llaman las contracciones de Álvarez y Caldeiro-Barcia, que van a empezar unas contracciones tipo coliquito,
discretamente que la paciente va a sentir, porque es lógico, el útero va al aumentar ese aumento, ese estímulo, hace que la musculatura tengan unas pequeñas contracciones. Y después del segundo trimestre, que ya vamos a encontrar más ya las contracciones de Braxton Hicks, que sí es verdad, a veces son dolorosas, pero no hay modificación a nivel de cuello uterino. Aumenta el volumen total, hay aumento de longitud, hay aumento de la capacidad del útero, aumenta el peso del útero y aumenta el calibre de los vasos y los linfáticos. Todo eso se incrementa en lo que es la parte del útero. Es el órgano, como les digo, es el órgano que más se modifica durante la gestación. Luego tenemos que dentro ya, o sea, como sabemos, el útero consta de dos partes, que es el cuello uterino y el cuerpo uterino. Durante la gestación, en el primer mes de embarazo, el cuello uterino presenta un reblandecimiento y en algunos casos se hace una coloración, no en algunos, sino en casi todos los casos, se toman una coloración violácea y va a cambiar y cuando uno hace un tacto vamos a encontrar un cuellito blando, como si estuviéramos tocando. Por favor, tóquense todos el pabellón de la oreja, no, el pabellón no, el óvulo de la oreja se torna de esa consistencia. Mientras que en un embarazo que no, en un cuello uterino que no esté embarazado, vamos a verlo, que va a tener una consistencia como si fuera la punta de nuestra nariz, de esa forma medio cartilaginoso. En cambio, durante la gestación, como les repito, ya se forma blandito por el efecto hormonal y por el efecto de los vasos, que va a haber una incrementación ahí. En la mucosa endocervical se producen cantidades copiosas de moco espeso y de inmunoglobulinas, que estas van a formar lo que normalmente le llamamos el tapón mucoso, que se hace inmediatamente después de la implantación, inmediatamente después de la implantación, después de la fecundación, inclusive antes de la implantación, durante ya la fecundación, inmediatamente eso forma como un tapón y impide que cualquier órgano ingrese hacia cualquier producto o bacteria o lo que fuere, ingrese hacia la cavidad uterina. Quiero que de rato en rato les voy a preguntar si me están escuchando, ¿ya? ¿Escuchan? Sí, doctora. Ya. ¿Escucha bien o quieren que hable más fuerte? Sí, lo escuché bien, doctora. Chicos, ¿me escuchan bien o hablo más fuerte? Está bien, doctora. Sí, Ya, doctora, está bien. perfecto. Después el otro órgano que vamos a tener que es causante del embarazo, pues es el ovario. El ovario va a tener pues una serie de cambios y el principal cambio que tiene es de que para la ovulación se queda ya no ovulando durante el tiempo que dura el embarazo, y cuando hacemos un corte de este ovario, lo único que vamos a encontrar es un cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo es el que va a producir la progesterona, que en buena parte, aunque no en todo, va a ser que va a producir la progesterona y va a mantener relativamente el producto de la gestación en ese lapso. Y a otra cosa, el diámetro del pedículo vascular del ovario aumenta más o menos de 2.6 centímetros a término, que es un ligamento ¿cómo les digo? Este pedículo, que es bien delgadito, va a aumentar inclusive a 2.6 centímetros a término de la gestación. Bueno, las trompas uterinas, como vamos a ver, sirven para el pasaje tanto del espermatozoide y el regreso del huevo fecundado. Van a tener una serie de cambios. Va a haber una hipertrofia de la musculatura de las trompas. Luego va a haber el epitelio se alarga. Al alargarse este epitelio, vamos a tener unas células aplanadas.
Y también vamos a encontrar que pueden desarrollar unas células residuales en el estroma del endosálpix. O sea, en el endosálpix vamos a encontrar células residuales. Esos son los cambios que se producen por el efecto ya de la misma, de los mismos efectos hormonales del embarazo. La vagina y el perineo. También vamos a producir cambios a nivel de la vagina, el perineo, hay aumento de la vascularidad, hay un reemblandecimiento también. Ahí vamos a encontrar los famosos cambios de coloración, de violeta a azul, que le vamos a dar el signo de Chadwick. Después, las paredes vaginales se hacen más gruesas, la mucosa es mucho más. Su reunión termina en 10 minutos, me dice, Dios mío. Bueno, después armaremos otra, porque que seguiré. Y aumenta las secreciones, también vamos a encontrar que hay secreciones que van a aumentar, y unas secreciones blancas con un pH de 3.5 a 6, que esto es por los efectos de los lactobacilos, que van a proteger para que esta vagina de la gestación, que es muy fácil que se infecte, sea protegida de cualquier tipo de bacterias que estén a su alrededor. Aquí están los cambios que se producen a nivel del canal vaginal y también del cuello uterino, que tenemos el color azulado de la vagina, que es el signo de Chadwick, el signo de Goodell, que es la cianosis, el reblandecimiento del cuello uterino, el ADIN, va a haber el reblandecimiento de la línea media anterior en la unión del útero cervical. A ese nivel va a haber como si se hubiera un poquito como una gelatina, se va a volver en ese nivel. Pues a ensanchamiento de la región y reblandecimiento del istmo, y el útero flexible en la unión útero-cervical. Se hace fácilmente de poder elevarse inclusive por encima de la sínfisis del pubis, que va a ir aumentando. Tenemos después otro órgano que si es verdad que ahí cambia, no va a cambiar, sino va a aparecer, porque es un órgano que no tenemos durante una mujer que no está gestando, que es la placenta, que sirve para la respiración, la transferencia de nutrientes y la síntesis hormonal durante la gestación. Básicamente es el órgano de la alimentación y del mantenimiento de toda la gestación. Va a haber mecanismo de transferencia a nivel de placentaria, que puede ser de forma difusa y puede haber los mecanismos, pues el difuso, que va a pasar en las sustancias, que es el CO2 y el oxígeno y el agua, van a pasar en difusión pasiva. En una difusión facilitada por una molécula transportadora es la glucosa. Si no tenemos esa molécula transportadora, va a ser difícil que nos pase la glucosa. Y el transporte activo mediante una acción enzimática, que es el aminoácido, que son los aminoácidos, el calcio, el fierro, la vitamina la vitamina B y C y los ácidos grasos libres. Van a pasar por un transporte activo mediante una acción enzimática. Y el transporte de las organelas mediante los pinocitos, que son las inmunoglobulina G, porque la inmunoglobulina M no va a pasar hacia la placenta. Por cierto, algunas bacterias o algunos productos o algunos o algún virus que tenga la inmunoglobulina M, esas no van a atravesar la barrera placentaria. El aparato respiratorio, durante el aparato respiratorio va a producir una serie de cambios durante la gestación. Como ustedes ven, pues el mismo hecho de que aumenta el tamaño del útero, entonces va a desplazar al final de la gestación, desplaza hasta 4 centímetros el diafragma hacia arriba, y eso lleva a dificultar inclusive
al residuo inspiratorio de la capacidad respiratoria que uno tiene, va a disminuir, la paciente se va a sentir más cansada. El diámetro transverso también se va a hacer mucho más amplio y la paciente va a ser, de acuerdo a esto, va a tener una serie de cambios que va a condicionar que a veces haya problemas de apnea, de hipercapnia durante este proceso de la gestación. Ahora, el equilibrio ácido básico tenemos que el consumo del oxígeno aumenta 15 a 20% del aumento de la ventilación pulmonar, disminuye la presión de parcial de oxígeno, generalmente. Pero paradójicamente produce disnea, a pesar de que tiene una buena cantidad de oxígeno que entra y que disminuye el CO2, la paciente se encuentra disneica, después como si estuviera cansada. Probablemente es por el aumento del feto que se va a producir durante el embarazo, va cambiando el tamaño del feto y eso te va a dar ese tipo de cambios. Para compensar la alcalosis respiratoria, o sea, el bicarbonato disminuye de 26 hasta 22 milimols. Como resultado, el pH sanguíneo apenas se encuentra aumentado. El pH sanguíneo no se va a modificar. Incrementa la afinidad de la hemoglobina materna por el oxígeno, disminuyendo la capacidad de liberación, es el efecto Barr, que siempre estudiamos en lo que es el cambios de ácido, del equilibrio ácido básico. El aumento del pH sanguíneo se incrementa de 2 a 3, contrarrestando el factor Bohr, desviando la curva de la disociación de oxígeno hacia la derecha, facilitando así el pase del oxígeno al feto. Porque si no, si nosotros no hubiera este mecanismo de la desviación del oxígeno hacia la derecha, el bebito no lograría, o la placenta, en realidad primero la placenta no podría absorber la cantidad suficiente de oxígeno para posteriormente pasarlo al feto. El corazón también es un órgano que va a tener cambios. La elevación diafragmática desplaza el corazón hacia la izquierda, o sea, se cambia de posición. La frecuencia cardíaca aumenta casi 10 latidos por minuto. Normalmente durante la gestación vamos a encontrar a veces un soplo sistólico. Durante el transcurso de la gestación y mucho más al término de la gestación, de repente vamos a encontrar un soplo sistólico. Eso es fisiológico, no nos puede llamar la atención. Pero sí, si encontramos un soplo diastólico, eso definitivamente eso es patológico. Eso sí nos debe llamar la atención. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco aumenta a partir de la quinta semana debido a la disminución de la resistencia vascular sistémica y al incremento de la frecuencia cardíaca. Conforme aumentamos la frecuencia cardíaca, entonces ahí va a haber una disminución de la resistencia vascular. Aumenta el gasto cardíaco de 40 a 50% a partir de la 10ª semana. La presión arterial sistólica braquial y la presión arterial diastólica y la presión arterial sistólica central son menores que a las 6 a 7 semanas. Vamos a ver unas personas que generalmente tienen lipotimia, se caen, se marean, es debido a este proceso que se produce. La frecuencia del pulso aumenta, como ya les dije, hasta 10 latidos por minuto. La frecuencia cardíaca aumenta también igual, hasta la semana 28, generalmente porque se incrementa la cantidad el torrente sanguíneo. El fenómeno de compresión vascular. Es característico que existe una caída de la presión arterial, encontrando el famoso diagnóstico del decúbito supino. A la paciente siempre cuando se acuesta directamente sobre la vena cava, la paciente vamos a escuchar a los bebitos que va a haber una bradicardia fetal.
Entonces, por eso es por compresión de la vena cava. Lo que tenemos que ahí hacer que la madre, como la figurita que está, tratar de que se ponga de costado para que de tal manera haga se quite este efecto y se produzca un buen pasaje sanguíneo. La presión arterial vemos que, como ya les dije, en el primer y segundo trimestre generalmente disminuye la frecuencia cardíaca. Esto se debe a que la disminución de la resistencia vascular y el efecto relajante de la progesterona, por eso hace que va a disminuir la frecuencia cardíaca. No así que la presión arterial al día después del segundo o tercer trimestre se va a normalizar progresivamente. Esa es la parte fisiológica, no es que sea patológico, sino que, por ejemplo, una paciente que normalmente tuvo 10, 5 o 100,50, vamos a encontrar de repente 8,6 o con 60, 80,60. La presión arterial casi en el primer trimestre, no es ya en el segundo, ya trata a la mitad, o sea, hasta las 14, 15 semanas ya empieza ya casi a regularizarse. Disminuye la presión arterial generalmente porque disminuye la resistencia vascular por efecto de la progesterona. Y en el tercer trimestre la presión arterial se eleva, pero no se eleva por encima de lo normal, de la paciente. Si ya se eleva por más de lo normal que era su presión, ya se tornaría una presión arterial patológica, que ya sería otro tipo de complicación de la gestación. O sea, si la paciente tenía 110,70, va a regresar a 110,70, va a estabilizarse así. Los cambios aquí, ¿qué cosa es esto? Los cambios hematológicos. El volumen sanguíneo, el volumen sanguíneo materno aumenta de 40 a 45% y más desde la segunda semana, del inicio del segundo trimestre hacia las 28, 29 semanas. La concentración de hemoglobina y el hematocrito, por lo tanto, porque hay mayor cantidad de plasma, entonces va a ser, aparentemente va a haber una anemia fisiológica. ¿Por qué? Porque la cantidad de eritrocitos no van a aumentar como la forma de lo que hay el aumento del volumen sanguíneo, va a haber discretamente una dilución. Y ahí generalmente en la gestación debemos considerar patológica cuando la hemoglobina está por debajo de 11. Ahora el metabolismo del hierro es muy importante. Este metal es el metal más importante durante la gestación. El requerimiento del hierro en el embarazo alcanza hasta 1.000 miligramos en total. ¿Ya? ¿Cómo se reparte estos miligramos? 300 miligramos se transporta de manera activa en el feto y la placenta. 200 miligramos se va a eliminar normalmente, se lo vas a eliminar por la vía digestiva. Y 500 miligramos se usan en el incremento del volumen total de los eritrocitos circulantes. ¿Ya? O sea, 500 va a ser para el normal, evolución de la paciente por la gestación. 200 los vamos a eliminar y 300 generalmente van a irse en forma activa hacia el feto y la placenta. La cantidad de fierro absorbido en una dieta junto con el extraído de las reservas es insuficiente. Por eso que durante la gestación tenemos que dar suplemento de fierro. Todas las pacientes, por más que tengan fierro normal, una hemoglobina normal, y también tenemos que ver cómo está la ferritina, tenemos que hacerle un incremento de fierro desde el inicio. Ahora, ¿cómo dar el fierro? El fierro se aconseja no dar en los primer trimestre por el efecto que tenga, el efecto nocivo a veces del fierro cuando está en demasía, siempre y cuando la paciente no sea anémica. Pero si es una paciente que empezó su embarazo con anemia, tendremos que darle
sopesando las complicaciones que da el hierro en el primer trimestre, incrementa más las náuseas, va a haber acidez gástrica y entonces eso le va a complicar más a la paciente. Por lo tanto, si tenemos una paciente que ha tenido una hemoglobina de 11 o 12 y que tiene un nivel adecuado de ferritina, pues no es necesario darle el hierro y recién le daremos después de las 12, 14 semanas. La función inmunológica, entonces vamos a ver qué es lo que es, va a haber los leucocitos que van a aumentar, en el trabajo de parto inclusive aumentan y en el puerperio inclusive puede llegarnos hasta 25.000, no nos alarmemos que no es un problema de infección, es una reacción normal de los leucocitos, a esto se llama no leucocitosis, sino lo le llamaríamos una leucosis. Los granulocitos y los linfocitos T y el CD8 es mucho mayor junto con una disminución concomitante del porcentaje de monocitos y de los linfocitos C4. Eso va a haber el porcentaje van a disminuir un poco. La fosfatasa, tenemos que la fosfatasa alcalina de los leucocitos, la proteína C reactiva y la velocidad de eritrosedimentación y los factores C3 y C4, el complemento, aumentan durante el embarazo. Eso lo van a favorecer, todos estos productos, todas estas sustancias van a hacer que proteger a la madre para evitar alguna enfermedad que le puede venir en esta etapa de su vida. La coagulación, hay un aumento de los procoagulantes, el fibrinógeno, las plaquetas, el factor 8 y la reducción de los anticoagulantes naturales. Por eso que la primera causa de una trombosis es la gestación. Una primera causa que nos puede producir una trombosis es la gestación. Por eso siempre cuando hagamos un examen clínico a una mujer gestante debemos examinar los miembros inferiores porque tienen una mayor cantidad, una mayor posibilidad de dar trombosis y no solamente trombosis venosa, sino a veces dar trombosis a nivel central. También aumenta la fibrinolisis, por lo que hay que un recambio neto elevado de los factores de la coagulación. Siempre cuando durante nuestra evolución del control prenatal debemos evaluar, aunque sea durante el tiempo, 3 veces los factores de la coagulación. Y también va a haber el factor hipocoagulante radica disminuye el sangrado del parto, pero el inconveniente es el riesgo elevado de la enfermedad tromboembólica. Va a aumentar el riesgo tromboembólica y más durante el parto o inmediatamente por parto o inmediatamente después de una cesárea. Se puede incrementar esta trombosis y puede haber una enfermedad tromboembólica. El aparato urinario, como todos sabemos, ya también va a haber por compresión a nivel del crecimiento del útero sobre los uréteres, va a producirse a veces una compresión a ese nivel y va a haber hidronefrosis fisiológica que determinada la gestación va a desaparecer. La longitud de los uréteres generalmente se hacen discretamente más grandes. La filtración aumenta en casi un 50%. En algunas pacientes vamos a encontrar glucosuria. La creatinina generalmente es más baja, no es igual que la creatinina en una mujer no gestante. La creatinina debe ser por debajo de 7 durante el embarazo, ideal de hasta 5, ¿ya? Pero ya después de 7 ya debemos estar teniendo cuidado de que esa paciente se puede estar comprometiendo los riñones. La mujer aumenta el deseo de orinar en la noche, la orina se diluye más porque a mayor cantidad por el incremento de la absorción de agua de todo el organismo, entonces va a aumentarse y esa dilución se va a ver más
va a ser más evidente durante en la orina. Aquí, por ejemplo, vemos en esta radiografía, vamos a ver que en el séptimo mes, vamos a ver, tenemos ahí unos ureteres más gordos, como si hubiera una hidronefrosis, como si hubiera una retención, porque el útero comprime los uréteres. A la mitad del embarazo lo hace con más frecuencia y originando su dilatación y una elongación para compensar ese tipo como si estuvieran estancados esos uréteres para eliminar todo lo que es la orina. Los cambios renales, cambia el riñón aumenta generalmente un centímetro más, se dilatan uréteres, hay una función renal, la tasa de filtración y el plasmático renal aumenta en un 50%, como les dije ya, disminuye el umbral del bicarbonato, por lo tanto va a haber un mantenimiento de la acidosis de la ácido base y aquí va a tener mucha importancia la progesterona estimulando el centro respiratorio. Hay una osmolaridad alterada. Vamos a tener y hay una relevancia clínica. Todo esto de acá, estas modificaciones nos va a llevar a una relevancia clínica, pero que no nos debemos asustar. El tamaño que aumentó 1 centímetro vuelve a ser normal después del parto. Parece que fuera simplemente como un edema, ¿no? Que determina o como una elongación de los glomérulos, ¿sabes? Después de la gestación va a regresar a su parte normal. Los uréteres, como hay dilatación étnica, ya les expliqué que puede haber una confusión como si hubiera obstrucción, un cuadro obstructivo. La creatinina disminuye durante la gestación normal por debajo de 0,8. Yo les dije que 0,7 ya tenemos que parar las orejas. El bicarbonato también va a disminuir a 4,5 mil equivalentes por litro. La presión parcial del oxígeno disminuye. La presión parcial eh, representa una retención de CO2. La osmolaridad sérica disminuye también y todo eso es producto por el efecto mismo de la compresión del producto de la gestación sobre el sistema de los uréteres. La vejiga, para compensar la menor capacidad vesical debido al crecimiento del útero y la hiperplasia del músculo, el tejido conectivo, la longitud uretral absoluta y la función aumenta de 6 a 0,7 y de 4 a 8 mililitros respectivamente. O sea, la longitud de la uretra aumenta hasta 4,8 mililitros respectivamente. Además, para conservar la continencia, la presión intrauretral máxima aumenta de 70 a 93 centímetros de agua. Sin embargo, la mayoría de las mujeres experimentan incontinencia en el embarazo. Generalmente todas las mujeres pierden orina durante la gestación por rebosamiento. A pesar de que aumenta esta presión intrauretral, que sepa hacer para como si contener la orina para no perderlo, pero por la presión aparente del crecimiento del útero hace que estas mujeres como consecuencia tengan incontinencia urinaria, que va a pasar después del parto. El aparato digestivo, el estómago y el intestino son desplazados son desplazados por el crecimiento del útero, es bien lógico, va a haber mucha pirosis porque el cardia se relaja, va a haber mucha presión a nivel de esófago y eso va a producirse la pirosis, ¿no? Puede haber presencia de lépulis, que es un edema focal a nivel de las encías, por eso que se le recomienda a las pacientes que acudan al dentista. Le van a aparecer las hemorroides por la
presión que produce el útero sobre los vasos hemorroidales y todo ese sistema a ese nivel, entonces va a haber hemorroides que se van a complicar. El vaciamiento gástrico en la gestación se hace mucho más lenta, por eso que la paciente no debe acostarse inmediatamente después de comer, tiene que estar caminando un poco porque eso le va a complicar también por la misma compresión, por el mismo desplazamiento del estómago que se hace por el crecimiento del útero. El hígado, el diámetro de la vena porta y su riesgo sanguíneo aumentan, va a aumentar a nivel de la vena porta. La fosfatasa alcalina se puede elevar hasta 1.5 veces en su valor normal. No nos asustemos si encontramos una fosfatasa alcalina por encima de lo normal. Eso es por producto de la misma gestación. Las proteínas, las gamma globulinas y la albúmina y la actividad de la colesterasa disminuyen. La albúmina, como saben, la albúmina va a disminuir por el efecto que va a consumir el fetito para la producción del mismo, ¿no? Entonces, eso se va a ver repercutida si hacemos un examen de sangre. La vesícula biliar, la contractilidad de la vesícula biliar disminuye, por lo tanto, si hay mayor retención de bilis, y disminuye también su contractibilidad, y va a haber un depósito de bilis, y eso va a condicionar en algunas pacientes inclusive aumento, inclusive cuadros litiásicos, cuadros de cólicos biliares, ¿no? Va a producir en algunas pacientes. Y en aquellas pacientes que tienen algún problema de litiasis va a tener mayor cantidad de sintomatología durante la gestación. En la piel y anexos. La piel y anexos durante la gestación, por el mismo hecho de que va a crecer la cavidad del útero, la piel que más repercusión tiene es la piel y la pared abdominal. Va a haber inclusive hasta una diastasis de rectos por el peso mismo del útero. Va a haber pigmentación a nivel de casi todo el cuerpo, de la línea alba hacia una línea nigrens, a nivel de axilas, a nivel de mamas, a nivel de la cara, que es ahí el melasma, se va a ver aumentado. ¿Por qué? Porque parece que se incrementa el efecto de los melanocitos. También durante la gestación van a aparecer las famosas arañitas, que van a haber cambios vasculares y va a haber angiomas pequeños durante la gestación. Algunos de estos se quedan y algunos van a desaparecer. La pigmentación de la piel sí desaparece después de la gestación. Aquí vemos la mama, que ven la cantidad a nivel de las areolas, que generalmente es el mayor aumento de la coloración. Presenta ¿qué cambios produce la mama? En la mama, en los primeros meses del embarazo, es una sensibilidad muy marcada. Las pacientes sienten que ese dolor, que inclusive con la puesta de la ropa, les va a doler. Va a haber una masodinia marcada. Después del segundo mes, las mamas aumentan de volumen, los pezones se toman más grandes y se ponen eréctiles y se van a incrementar su coloración. Después de los primeros meses se puede extraer calostro. Hay mujeres que a las 20, 25 semanas están ya eliminando calostro. Las areolas se hacen anchas y se aprecian las glándulas de Montgomery. Alrededor acá no lo podemos ver, porque alrededor del baby puntero, ¿no? Alrededor del pezón vamos a encontrar a unas glandulitas que son las glándulas de Montgomery, que se van a aparecer durante esta etapa en las mamas. ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, doctor, Sebastián, sí se le escucha, sí se le ya, escucha. perfecto. La mayor, por cambios de qué dice acá, a ver, espérate.
muy arriba, hay cambios, no sé qué dice, vamos a ver. La mayor parte del incremento el peso, el peso. Cambio de la masa corporal, del peso de la paciente. La mayoría de las partes, la mayor parte del incremento del peso es atribuible al crecimiento del útero y del mismo producto. También hay un aumento del líquido amniótico por la cantidad que se produce, aumento de las mamas y aumento ahí vamos a aparecer placenta y todo eso va a incrementar en el peso de la madre. El incremento del peso promedio en el embarazo es de aproximadamente 12.5 y este valor se mantenido constante en todos los estudios desde el tiempo, desde el 1991 hasta la última vez que hicieron una investigación por Jebel en el 2016. Se dice que ese incremento del peso es normal, va a aumentar por la placenta, por el edema mismo normal que se produce, por el líquido amniótico, por el incremento del peso de la mama, va a ser normal. Otra causa del aumento del peso en el embarazo se atribuye al incremento del agua celular, que es normalmente se produce, hay depósito de la grasa y proteínas que son las llamadas reservas de la madre, reservas con lo que tiene que alimentarse ella y alimentar a su bebé. La demanda total adicional de energía durante el embarazo normal es aproximadamente de 77.000 kilocalorías, según la OMS del 2004. Esto se ratifica como 85. Un ratito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ya. Pensé que eran ustedes que me llamaban. Aumenta la totalidad adicional de energía durante el embarazo normal, que es aproximadamente 77.000 kilocalorías, según la Organización Mundial de la Salud del 2012. Esto se estratifica, dice, como 85, 285 y 475 kilocalorías durante el primer día se aumentaría 85 kilocalorías. En el segundo trimestre, 285 kilocalorías y en el tercer trimestre 475 kilocalorías por día. Eso sería el incremento de las calorías durante el embarazo, durante la evolución. No se necesita la misma cantidad de calorías en todos, el trimestre es igual, van a ser en el primero es diferente, en el segundo es diferente y en el tercero es diferente. De acuerdo a cómo va aumentando las necesidades y los requerimientos del crecimiento y de la evolución de la madre, va a cambiar la cantidad de requerimiento de kilocalorías. Acá la ganancia de peso, se dice que la ganancia de peso está a 17 gramos por día en el primer trimestre, en el segundo trimestre 60, en el tercero 54. El depósito de proteínas en el primer trimestre aparentemente no hay nada, en el segundo trimestre 1.3 y el tercer trimestre 5.6. Este es un cuadrito que yo lo saqué de Williams, por favor, léanlo y estudienlo, es muy importante. El metabolismo del agua. Se produce una retención de agua mediada por una disminución de la osmolaridad plasmática. Tenemos entonces osmolaridad plasmática. Es hasta de un 10 miliosmol por kilogramo por reajuste de los umbrales para la sed y la secreción de la vasopresina. Parece que hay una mayor cantidad de secreción de la vasopresina y va a aumentar la sed y por lo tanto va a haber un aumento del consumo de agua y eso nos va a hacer como condicionante que se produzca una retención de agua por la disminución de la osmolaridad plasmática. La misma cantidad de agua adicional que una mujer promedio acumula durante el embarazo normal es de casi 6.5 litros durante el embarazo. O sea que si termina la gestación, estos 6.5 litros, que más o menos es un equivalente de 6.5 kilos, lo va a desaparecer.
Se puede apreciar edema en una paciente, vamos a ver de repente con edema de tobillos y piernas por aumento de la presión venosa debajo del útero por oclusión parcial de la vena cava. Esto es generalmente cuando vemos una mujer que tiene un edema de miembros inferiores, debemos evitarle que descanse en decúbito lateral de tal manera, izquierdo, de tal manera de que no haya, que no produzca una compresión de la vena cava y que tenga como consecuencia ese edema, como vemos a esos pacientes que ya en el sexto, séptimo mes están como elefantitos con las piernas. Antiguamente se creía que eso era condicionante para una preeclampsia, pero se ha visto que no. El metabolismo de las proteínas, los productos de la concepción y el útero y la sangre materna son ricas en proteínas. Si no hay proteínas, pues no va a haber un buen desarrollo del producto de la gestación. A término del feto, la placenta más o menos va a pesar unos 500 gramos y contiene cerca de 500 gramos de proteínas. Otros 500 gramos se añaden al útero como proteínas contráctiles, o sea, al nivel muscular, a las mamas y a la sangre como proteínas plasmáticas y hemoglobina. Son más o menos la cantidad de proteínas que van a requerir entre las mamas y la placenta durante la gestación. El metabolismo de los carbohidratos. El embarazo se caracteriza por una hipoglicemia. Las pacientes en la mañanita vamos a encontrar con una hipoglicemia. Por eso las gestantes a media tarde o a medianoche o en la media, como a las 10 de la noche deben consumir algo para que no les lleven a llegar a ser hipoglicémicas, pero de tal manera que deben consumir cosas que que no tengan carbohidratos. Esta respuesta es compatible con un estado de resistencia periférica a la insulina inducida por el embarazo. En el embarazo parece que hay una resistencia a la insulina y eso va a producir ese tipo de que en la mañana tengamos una hipoglicemia. Esta resistencia periférica está mediada por la hormona como el lactógeno placentario, hormona placentaria del crecimiento, el cortisol, la progesterona y los estrógenos. Todo esto conlleva a que haya un conglomerado de ese tipo de productos para que la paciente en las mañanas de toda manera va a tener hagan un cuadro de hipoglicemia. Acá vamos a ver, mira, en la mañanita cuando amanece vamos a tener un pico altísimo de la insulina, el azulito es la insulina, pero la glucosa va a estar baja, 80, a veces puede llegar, inclusive hay algunas que llegan por debajo de 80, van a mantenerse la glucosa y después va a ir aumentando, ¿no? Es en una mujer que está en ayunas. Después de la comida se va a hacer a la inversa y ya va a producirse durante, dice, cambios diurnos en la glucosa va a ir aumentando y nuevamente ya la insulina se van a ir manteniendo. Eso miren la diferencia. Quique, miren la diferencia en una mujer no embarazada y esto es en la mujer embarazada. ¿Ya? Los picos de la glucosa de la glucosa se van a mantener bajo y de la insulina va a ser más altas. Y que los lípidos, ya termina, en 10 minutos termina. Ya, aumenta la concentración de lípidos plasmáticos. Esta grasa se almacena en los sitios centrales y periféricos. Hay un almacenamiento de grasas. Va a haber a nivel del abdomen, a nivel de axilas, a nivel de muslo, donde se va a acumular la mayor cantidad de grasa. En las etapas posteriores del embarazo, conforme aumenta las demandas fetales, la reserva de la grasa materna va a moderarse, va a equilibrarse. Aquí es muy importante la leptina. La leptina es una hormona peptídica secretada por el tejido adiposo que regula la grasa corporal
y el gasto de energía. La leptina va a actuar, si no, si tenemos un déficit de leptina durante el embarazo, vamos a tener complicaciones para el mantenimiento del metabolismo de los lípidos. Generalmente la leptina es una hormona que debemos tenerlo muy en cuenta, es muy importante, es una hormona que recién aparentemente se ha descubierto y hace que inclusive pacientes con déficit de leptina va a haber inclusive problemas de fertilidad. Se mantiene el metabolismo de los electrolitos y los minerales, como lo veo allí, ya se retiene siempre el equivalente de sodio, 300 de potasio, las cifras séricas de calcio y magnesio van a disminuir y se produce un requerimiento notoriamente aumentado de fierro, como ya les dije. El fierro es el metal, es el elemento que debemos, que es el mineral que debemos darle a la paciente porque va a tener un mayor consumo. En el consumo, en la hipófisis, tenemos que los estrógenos, la progesterona placentaria tienen efecto inhibidor para la GnRH de la FSH y la LH. Va a ser inhiben para que se produzca, para que ya no haya ovulación, o sea, prácticamente como si lo bloqueara. En el primer trimestre se produce principalmente en la hipófisis para que después ser secretada en mayor proporción por la placenta. Al principio va a producirse a nivel de la hipófisis. Luego tenemos otro compartimento que es la placenta, que te va a producir ese tipo también de hormonas que la GnRH, la FSH, la LS va a producir también a ese nivel. Y va a empezar a producirse lo que es a incrementarse los niveles de prolactina para producir va a estimular a nivel de las glándulas mamarias para producir la lactancia. La tiroides, va a haber un incremento del tamaño de la tiroides, a veces hay alteraciones de los niveles de la tiroides, aumenta y hay que tener mucho cuidado porque algunas pacientes van a tener inclusive cuadros a veces de hipertiroidismo durante la sexta y novena semana, la T4 aumenta. Y generalmente hasta semana y la T3 va a inclusive incrementarse después de la semana 18. Hay que tener cuidado y conocer esto para no confundirnos con cuadros tiroideos patológicos. La paratiroides, que es importante para el esqueleto que madure, el calcio necesario para el crecimiento fetal, y la lactancia puede obtenerse a partir del esqueleto materno, por eso debemos hacer un incremento de calcio para que la madre no se desgaste, porque si no va a terminar desgastándose. El calcio hay que darle nunca junto con el fierro, siempre distante, porque entre los dos no se entienden, se van a bloquear uno del otro. La paratormona, tenemos que los decrementos de calcio plasmático estimulan la liberación de la paratormona para aumentar la resorción ósea. Por eso es que debemos darle para que no se produzca osteoporosis, por ejemplo. La calcitonina tiene una función opuesta a la paratormona y a la vitamina D, por lo que se eleva para proteger la calcificación esquelética de la madre para evitar que se produzca todos los embarazos terminaríamos con una paciente osteoporótica. Menos mal que la calcitonina va a equilibrar ese desgaste. A nivel de las suprarrenales tenemos la concentración de la aldosterona, después la CTH, el sulfato de la dehidroepiatosterona que va a disminuir en consecuencia de una mayor depuración hepática. La aldosterona y la testosterona aumentan debido a la mayor depuración causada por la globulina unidora a las hormonas sexuales para que sean convertidas en estradiol en la placenta. Estas hormonas van, tanto la aldosterona y la testosterona van hacia el nivel de la placenta y ahí se va a producir lo que es el estradiol en la placenta. Tenemos que la CTH y el cortisol van a aumentar. Las pacientes pueden tener una mayor cantidad de estrés durante el embarazo.
Eh, el centro de la gravedad de de las pacientes van a variar. Miren, una paciente que no está embarazada, está derecha, en la conforme va aumentando el embarazo, cambian la posición de las articulaciones coxofemorales, va a variar, se produce una lordosis progresiva, las pacientes van a empezar a quejarse de dolores de espalda, porque esto es normal, por el mismo, para compensar, para no caerse las pacientes, el organismo se compensa con facilidad. Hay mayor laxitud, los ligamentos se tienden a ser más flexibles. Los huesos y los ligamentos pueden presentar adaptación, hay mucha relajación, pues, piensan adaptarse. Vamos a ver que a nivel de la sínfisis del pubis va a empezar a prepararse para el momento del alumbramiento, del parto mismo. Ahí, con esta parte es lo que estamos terminando, lo que es los cambios fisiológicos que se están produciéndose en la madre. Ahora voy a hablar de una patología que se presenta durante la gestación, que es la que más va a haber, a haber cambios, generalmente es en el primer trimestre del embarazo, que es la hiperemesis gravídica. Y es una de las complicaciones eh, que se produce casi en un buen porcentaje de pacientes, llegando a la hiperemesis gravídica. Normalmente las gestantes tienen emesis gravídica, pero no hiperemesis gravídica. Ya cuando ya se produce una hiperemesis gravídica, ya es de cuidado. La hiperemesis gravídica se presenta de 0,5 a 2% en las gestantes. Doctora, ¿Ya no se escucha? no, sí se escucha, pero queda 1 minuto con 37 Ya, segundos la en hora que realidad. calman, yo voy a hacer que te lo cambie. Ya no se preocupen. Ya, no se preocupen. La hiperemesis gravídica es el aspecto más grave de las náuseas y vómitos durante el embarazo, y va a haber una suma eh, eh, que va a haber todo el día, y va a haber una intolerancia a la ingesta. Además, la situación conlleva una pérdida ponderal de peso, deshidratación y alteraciones hidroelectrolíticas. El diagnóstico es simple, siempre por exclusión. Siempre tenemos que pensar que esa paciente está en hiperemesis gravídica cuando veamos descartar otro tipo de patología. Voy a cambiarlo el Zoom, por favor, ¿ya? Está bien, doctora. Doctora. Hiperemesis gravídica. Puede ser otro tipo de enfermedad, de repente es una infección urinaria, de repente es una apendicitis, de repente es un problema neurológico, o cualquier otra cosa que no sea producto de la gestación. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, la gastrointestinal, tenemos la gastroenteritis, la colecistitis, las pancreatitis, las úlceras pépticas, las hepatitis obstructiva, la gastropepsia, la calasia, esas. Pero ¿cuáles son sus síntomas? Es dolor abdominal, distensión abdominal, transaminasas mayor de 1000, ictericia, vómitos relacionadas con la ingesta únicamente. Eso sería un problema de gastrointestinal. Genitourinario, no nos olvidemos que la pielonefritis, el cólico renal, la uremia, la torsión anexial, la degeneración de los miomas te van a producir náuseas. Por ahí vamos a tener que tenemos un puño de percusión positivo, que tenemos un sedimento adulterado, y hay haciendo una ecografía digestiva vamos a tener ahí alguna alteración. Endocrinológica, pues una cetoacidosis diabética nos puede dar náuseas, la hipertiroidismo gestacional, la hipertiroidismo secundaria, enfermedades graves también. Pero que aquí, ¿qué vamos a encontrar? Que vamos a encontrar que va a haber hiperglicemia, que va a haber poliuria, polidipsia, bocio, que le vamos a un perfil tiroideo alterado, insomnio, nerviosismo, hipertensión, intolerancia al calor. Vamos a encontrar otras causas que nos aleja que sea una hiperemesis.
neurológicas por la migraña o un tumor cerebral, lesiones vestibulares, tumor del sistema nervioso central. Que vamos a encontrar acá, vamos a encontrar cefalea intensa y otros criterios de gravedad, y los vómitos van a ser diferentes, los vómitos van a ser así expulsivos. En cambio, las náuseas y vómitos del embarazo no son así. Farmacología, de repente los que tienen mucho, consumen algún opiáceo, pueden también antecedentes de abuso de drogas, vamos a tener ese antecedente. Los TOC, los que tienen problemas de alimenticio, ¿no? Entonces, la anorexia nerviosa, la bulimia, entonces el índice de masa corporal extrema, ganancia inadecuada de peso, rechazo a hablar sobre el peso o la ingesta. Entonces, eso nos van a orientar y nos vamos a descartar ese tipo de patología. Si todo eso es negativo, no tiene ninguna sintomatología, entonces debemos pensar que nuestra paciente, que nuestra gestante está pasando un cuadro si no es una emesis gravídica, será una hiperemesis gravídica de acuerdo a la gravedad del caso. Ahí existe ahora para hacer la diferencia de la hiperemesis en la emesis y el grado de intensidad de este cuadro, es el manejo del paciente de las náuseas y vómitos en las urgencias. El primer escalón diagnóstico, hay que hacer cómo hacemos nuestro diagnóstico en nuestra famosa clínica, nuestra señora clínica que no la debemos dejar, que es la anamnesis. Esta irá dirigida a determinar frecuencia, intensidad de los síntomas. Y vamos a utilizar una escala que se llama el PUQE, que es la tolerancia a sólidos, líquidos y así como la duración en el caso de la intolerancia. Por ejemplo, si ahí nunca se produce, tenemos un punto 1. Si durante el tiempo se siente nauseosa, menor de una hora hay 2, en una hora o en menor de una hora hay 2 veces, se le da un puntaje de 2. Si se da entre las 2 y 3 horas, se presentan las náuseas en el momento, es un puntaje de 3. Y así sucesivamente, vamos a llegar que cuando tenga en 6 horas, se produce 6 veces en una hora, vamos a hacer un puntaje de 5. Igual, ¿cuántas veces ha vomitado? Vamos a vomitar. No vomita ninguna vez, un punto. Si vomita 1 o 2 veces, 2 puntos. Y así sucesivamente hasta llegar a que vomita de mayor de 7 veces, 7 o mayor de 7 veces, le damos un puntaje de 5. Y eso al final vamos sumando y nos va a dar un puntaje de leve, moderada a grave. Una hiperemesis gravídica leve, una moderada o una grave. La leve, cuando nos da un puntaje menor o igual que 6, moderada es de 7 a 12, y grave mayor de 13 puntos. ¿Esta para qué nos sirve? Nos sirve para ver dónde vamos a manejar a nuestros pacientes. Si tenemos un puntaje menos de 6 leve, lo podemos manejar en un primer nivel o simplemente en su casa. Si es moderada, también de repente en un primer nivel, a hospitalizar en un primer nivel de repente. Pero si es grave, tendremos que mandarlo a un hospital de mayor complejidad. Acá tenemos 7 personas han accedido a la sala de espera. Parece que hay personas que quieren entrar a la sala. ¿Puedes ingresarlas, por favor, Sebastián? Sí, sí les estoy admitiendo, doctora. Ya. Hay que descartar signos de deshidratación. Siempre hay que ver a nuestra paciente que ingresa. Lo primero que tenemos que hacer es descartar los signos de deshidratación. Hay que hacer una exploración física básica. Su presión arterial, su frecuencia cardíaca, hay que ver que si no hay taquicardia, si no hay hipotensión, hay que ver los signos de pliegue o pérdida de turgencia en la piel y la sequedad de las mucosas, que eso nos va a dar los signos de deshidratación. Todo eso hay que hacer una evaluación de la repercusión de la intolerancia a los sólidos, porque generalmente toleran el líquido discretamente, pero no van a tolerar los sólidos. O si ya no toleran ni líquidos ni sólidos, ya vamos a entrar a otro cuadro. Hay que hacer la glicemia significativa. Si la glicemia es menor de 90 mililitros
miligramos por decilitro. Hay que ver si hay cuerpos cetónicos en la orina. Hay que ver y ver el porcentaje ponderal que haya perdido esa paciente. Si es más de 5%, esa paciente ya es una hiperemesis gravídica. Esa paciente no está ganando peso en vez de mantenerse, que debería, si es que no pedirle que suba de peso en los primeros trimestres, pero al menos que se mantenga en el peso, ¿no? Pero si ese peso está por debajo de 5% del peso normal, entonces debemos pensar que esa paciente está en un cuadro de hiperemesis. Aquí es una paciente con que hay que hacer el diagnóstico diferencial, como ya les dije, hacer exploración física dirigida a descartar otras patologías, hay que palpar el abdomen, hay que pensar el monotiroideo, que ya todos se los dije, y se realiza una ecografía ginecobstétrica para ver cómo está el bebé. Evaluación evolutiva de la gestación, descartar enfermedades. ¿Por qué hacer una ecografía obstétrica? Porque de repente decimos, está embarazada la paciente, por eso está vomitando, pero no nos damos cuenta que de repente no es un feto el que está ahí, sino que está creciendo una mola o una enfermedad trofoblástica, y esa es la que está produciendo el incremento de vómitos. Y como ya después pues, seguramente les van a explicar en las clases que van a seguir, si es una mola, pues hay que sacarla, esa no va a progresar, es una patología de la gestación. O también tenemos que descartar si es un feto único o un feto múltiple. Si es un feto único, las náuseas y los vómitos van a ser menos que en una paciente que tiene un embarazo múltiple. Si tiene un embarazo múltiple, hay mayor cantidad supuestamente de hormonas de HCG esta que va a incrementarse lo que es las náuseas y los vómitos. Ya cuando lo pasamos de por encima de 7, encontramos el punje por encima de 7, se progresará al segundo nivel de las siguientes soluciones. Casos clínicos, cuando está el PUQE por encima de 7, hay repercusión objetiva de la hipermesis gravídica, por ejemplo, que va a haber deshidratación, glicemia capilar, o sea, hay una hipoglicemia marcada, hay 2 cruces de cuerpos cetónicos en orina, hay una pérdida de mayor del 5%. Y hay sospecha de patología de base diferente al HCG. También tenemos que pasarlo, porque si de repente ya no es una hipermesis gravídica, pero de repente es una apendicitis que la que usted produce en esas noches, hay que pasarla a un hospital que no, porque puede haber un problema de ese agregado a la gestación. Y si la paciente ya la mandase a su casa con todo el medicamento y nuevamente regresa una vez, otra vez se le da, y nuevamente, entonces esa paciente ya es de riesgo y hay que pasarlo de repente a hospitalización. ¿Qué análisis debemos pedir? Hay que pedir una hemograma, una perfil de coagulación, hay que pedirle electrolitos en suero, creatinina y urea para ver cómo está funcionando ese riñón. Hay que hacer el equilibrio ácido básico. Hay que pedir cómo está, hay que buscar cómo esté el potasio, cómo está el cloro, si hay alcalosis metabólica o no, cómo está el bicarbonato, y tenemos que estar investigando para descartar las complicaciones que puede producir este tipo de alteración de la enfermedad. Cuando ya la paciente sigue hospitalizada, vamos a ampliarlo en las siguientes situaciones. Alta sospecha de patología de base diferente a la hiperemesis gravídica. Pediremos de repente marcadores inflamatorios para descartar de repente alguna complicación, alguna enfermedad o alguna virosis, lo que fuere. Entonces hay que pedir un PCR, un perfil hepático para ver de repente hay problemas hepáticos. De repente hay que pedir hay que pedir las enzimas hepáticas y pedir bilirrubina. Encontramos niveles más elevados a hacer el diagnóstico diferencial de patología gastrointestinal. Hay que pedir un perfil pancreático, a bilasa, lipasa para descartar de repente una pancreatitis o algún problema pancreático. Hay que pedir un perfil tiroideo. Nunca nos olvidemos que a veces hay hipertiroidismo
hay que ver la FSH y la T4 porque hay hipertiroidismo y que a veces se acompañan con la gestación y esto va a haber una mayor cantidad de náuseas y vómitos durante la gestación. De leve, la clasificación en realidad vamos de leve, moderado y de grave, ¿no? La leve y moderado, todos los siguientes criterios. Un buque de 3 a 12, porque leve hasta 7 y moderado hasta 12. Entonces puede ser del buque de 3 a 12, tolerancia oral a líquidos, la paciente tolera líquidos de a poquitos, pero tolera, no tiene signos de deshidratación, el peso no ha bajado por debajo de 5%, el perfil renal y los iones están normales, entonces la paciente puede estar en un tratamiento ambulatorio o en un hospital de primer nivel. Pero si ya la tenemos grave, que el PUC está por encima de 13, o si presenta siquiera uno de estos, no necesariamente tiene que presentar todos, sino cualquiera de estos, lo tenemos que hospitalizar, tenemos que ingresarlo a un hospital para darle ya este otro tipo de tratamiento. Intolerancia inclusive a los líquidos, signo de deshidratación, alteración del perfil renal, pérdida de peso por encima de 5 y fracasa pues el tratamiento ambulatorio. Esta paciente debe ser hospitalizada. En primera línea tenemos medidas higiénico-dietéticas, dar hoja informativa, recomendaciones, decirle que tome de a poquitos sus líquidos, que no se abandone, que trate de descansar. La primera línea que debemos dar, la doxilamina, que 10 miligramos, que es un antihistamínico de agorista H1, con piridoxina, así hay. Ahí a la venta tenemos en el mercado, y durante la pandemia desapareció, pero ahora nuevamente ha aparecido la doxilamina. Es un comprimido 6 a 8 horas vía oral, la dosis habitual máxima, 2 comprimidos cada 8 horas, no más. Otras recomendaciones o posibilidades, pues, si no nos funciona esto, añadir jengibre. Lamentablemente no tenemos en Perú el jengibre a dosis recomendada, dice que 100 miligramos de extracto de jengibre en vía oral antes de las comidas principales. Pero sí tenemos kion en el Perú. El kion es el jengibre. Podemos hacer una extracción de este jengibre y recomendarle a la paciente que dé pues, 100 miligramos. 100 miligramos no sería 3 cucharaditas de 3 cucharadas de jengibre, darle a la paciente antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la comida, y eso nos va a tolerar las náuseas y vómitos. Y si no lo podemos hacer así, pues podemos hacerle que le tomen como un té de jengibre para que empiecen a tomar de a poquitos y eso le va a mantener las náuseas y los vómitos. Suspender suplemento de fierro. Como les decía, no hay que darles porque va a producir mares hiperemesis. Si la paciente está muy anémica, pues le tendremos que dar endovenoso por el último. Suplementación de ácido fólico durante al menos 2 semanas o hasta las 12 semanas. Hay que darle su suplemento de ácido fólico. Se le indicará a la paciente que si no presenta mejoría con las medidas recomendadas, tanto de la doxilamina o del jengibre que le demos, que acuda, si no, después de 48, 72 horas persiste igual, que acuda para una reevaluación. Si no presenta mejoría en la primera línea después de las 48 horas, siempre después de haber descartado criterios de gravedad, se podrá continuar con la segunda línea de tratamiento ambulatorio. Aquí damos dimihidrato, es el Gravol, a dosis recomendada de 50 miligramos cada 6 horas, vía oral, dosis máxima 400 al día, 200 miligramos día si se suma a la doxilamina. Si damos con doxilamina, le podemos dar solamente 200. Si solamente le damos el Gravol solo, le daremos solamente hasta 400 miligramos al día. Y si le combinamos con la doxilamina, la mitad de esto. La metaclopramida, que es un elemento muy bueno también. En otros países, por ejemplo, el Gravol no existe. Entonces, ¿qué hacen? Que le dan metaclopramida, que también es importante, que se da una cada 8 horas, pero no pasarnos de 5 días.
porque se dice que hay un riesgo de extrapiramidal, entonces no debemos pasarlo después de más de 5 días. Si hay reflujo gastroesofágico, añadir inhibidores de la bomba de potasio, que puede ser el pantoprazol, de 20 miligramos en 24 horas por día. Pantoprazol o esomeprazol deberíamos darle a estos pacientes, si hay reflujo. E ingresa al hospital en casos graves o antes de casos moderados que persiste en la clínica. En pacientes que requieren ingreso hospitalario se realiza una interconsulta con el servicio de psiquiatría perinatal, recomienda esta guía, pero aquí en Perú no tenemos, desgraciadamente, psiquiatría perinatal. En otro país sí lo tienen. Entonces, pero al menos hay que hacerle a salud mental, hay que hacerle a psiquiatría, porque ahí tiene mucha repercusión el sistema mental en lo que es la hiperemesis gravídica. Y hay tratamiento inmediatamente al ingreso. Primera línea en el, ay, no sé qué, me ha tapado cuando personas acceden de cáncer. Primera línea, ¿ya? Entonces, medidas higiénico-dietéticas, que sí ya les dije, ¿no es cierto? Ya. Y para reevaluación. Esto, ya, en segunda línea, ya les dije, eso también, ya. Primera línea, ingreso. Añadir suplementos de tiamina. Siempre hay que dar tiamina, porque vómitos de más de 3 semanas puede haber problemas de darnos un síndrome de Wernicke. A veces estamos diciendo, ay, la paciente es antipática, está vomita y vomita, y ya se está interesante, y que ya no nos está haciendo no se está haciendo antipática, sino que ya está haciéndose un cuadro neurológico. Y entonces, por lo tanto, tenemos que darle la vitamina B1. 100 miligramos dosis única endovenoso en el primer suero fisiológico. Posteriormente, 100 miligramos cada 24 horas endovenoso. Se puede añadir durante 2 a 3 días. Hay que darle la fluidoterapia, que es suero glucosado, óptimo con lactato de Ringe, o mantener a la paciente en NPO durante de 24 a 48 horas de que repose ese estómago. Si existe hipopotasemia, agregaremos potasio. Hay que ir con la fluidoterapia normal. Hay que hacer un balance hidroelectrolítico marcado. A darle metoclopramida, que es la agonista de la dopamina, dosis recomendada de 5 a 10 miligramos por cada 8 horas, vía endovenosa, para uso a corto plazo debido al riesgo de los efectos de sintomatología que ya les dije. Si la paciente presenta epigastralgia o síntomas darle ranitidina 50 miligramos de 8 a 12 por vía endovenosa. Endovenosa. Quiero que recuerden esto. Siempre si utilizan la ranitidina, tiene que ser endovenoso. Recordar que el uso de la ranitidina por vía oral está ya contraindicado, porque se ha descubierto que que tienen efectos carcinogénicos. Parece, no sé, por el efecto del material con que lo hacen, no sé, pero la vía endovenosa sí se recomienda. El producto como tal creo que no es, sino que de repente es al producto que hacen la pastilla. Si no se les aparecen los síntomas, añadir pantoprazol o esomeprazol para evitar el tipo de la pirosis y la epigastralgia. En la segunda línea, si tras 5 días de ingreso y tras haber agotado todas las intervenciones previas, se contrata que la paciente persiste, presenta nula tolerancia oral a los sólidos, entonces se llamará a hacerle una nutrición parenteral. Habrá que hacer una interconsulta al nutriólogo para que le dé una nutrición parenteral. Se realiza en este caso una analítica completa, incluyendo perfil nutricional, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, todos los electrolitos y las proteínas y las albúminas, para ver que ya le den una alimentación parenteral.
Controles de diuresis es importantísimo, hay que controlar la diuresis porque, para ver si hay o no hay deshidratación y también para que no se comprometa el útero, y no se comprometa los riñones. Control de viabilidad fetal, siempre hay que hacer un control de viabilidad fetal y no dejarlos a los pacientes. Como conclusiones vemos, esa es la recomendación de la hiperemesis gravídica. Se recomienda realizar el diagnóstico de hiperemesis gravídica ante la presencia de náuseas y vómitos, pérdida de mayor de 5% del peso pregestacional y haya problemas de deshidratación. Se recomienda emplear una escala variada con la del PUQE para ver qué grado de hiperemesis tenemos. Para el manejo de las náuseas y vómitos se sugiere emplear como fármaco de primera línea los antihistamínicos inhibidores inhibidores de los receptores H1. Se recomienda la administración de antieméticos, la metoclopramida. Aquí se utiliza la ondansetron, pero es mejor no usar porque este se utiliza más en la quimioterapia. En caso de que se maneje el manejo estándar de la hiperemesis gravídica ha fracasado, se recomienda el uso de corticosteroides. También se está utilizando corticoides para dar, ¿ya? Se recomienda la suplementación de la tiamina para evitar el signo de Wernicke. Se recomienda la terapia parenteral y el manejo multidisciplinario cuando las medidas farmacológicas iniciales hayan fracasado. Aquí les dejo un fluxograma, desde cuando es leve, la gestación dietética, la gestión dietética, extracción de jengibre, vitamina B6, más la doxilamina. La doxilamina es el antihistamínico. Y la difenhidramina, que acá no tenemos, y el divinhidrato, que sí lo tenemos, que es el Gravol, ¿no? Cuando es moderada, la prometacina, prochlorpremacina, la trimbomensamina, el clorpramazina, la metoclopramida. La que no utilizamos más es la metoclopramida, es la que más debemos utilizar. Puede dar oral, en algunos lugares hay en forma rectal, que hay en forma de óvulos, y también la metoclopramida por vía parenteral también se puede utilizar. Si es grave, la hidratación intravenosa con tiamina, parenteral, la metoclopramida y prometacina también que se utiliza. Y si es intratable, ya no nos maneja todo eso, hay nutrición parenteral, ¿ya? Y para finalizar, queremos saber qué perla de aprendizaje se llevan de esta clase. Es nunca, siempre cuando entramos a una paciente, vemos una paciente que ingresa para emergencia, diciéndonos que tiene una hiperemesis gravídica, debemos que tiene náuseas y vómitos, debemos observarla. Es una paciente que va a estar decaída, que va a estar inclusive descuidada en su vestimenta, que va a estar de repente mareada. Eso debemos tener mucho cuidado, porque a veces también hay pacientes que simulan tener ese tipo de sintomatología para tener una ganancia secundaria, que a veces tienen descansos médicos y esas cosas por el estilo. La bibliografía está acá. Lo que les recomiendo es el protocolo de medicina materno-fetal del Hospital Clínica de Barcelona, el diagnóstico y tratamiento de emergencias obstétricas y referencia rápida del Seguro Social de México, y el libro, texto que todos ustedes deben estudiar, deben leer, y de ahí van a salir las preguntas. Así que vayan leyendo su libro, Williams, porque en las teorías sí es verdad que les damos puntos, les damos información, pero no necesariamente todo lo que decimos lo hayan captado o lo hayan aprendido, ¿no? Pues siempre el alumno de medicina debe tener mayor capacidad de lectura, y lo único que ustedes tienen que tener es un libro de Williams. Pueden leer cualquier otro libro si quieren, pero como libro base, como libro de mano, es el Williams. ¿Hay alguna pregunta que no que deseen, o yo les voy a mandar la clase, porque no he podido encontrar el sitio donde se graba? Lo voy a mandar al delegado para que el delegado les comparta. ¿Está bien? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya.
Entonces, con esto doy terminada la clase. Ah, disculpen que no lo sé manejar muy bien el sistema de la plataforma, pero en lo posible he tratado de hacerles llegar lo más importante que deben saber en los cambios fisiológicos, tanto de la madre y la patología que es más fastidiosa de la gestación, que es la hiperemesis gravídea. Chao, chicos, nos estamos viendo.